Buenos días, amigas, amigos. Ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Hoy nos acompaña, como ustedes pueden ver, el buen amigo Luis Tarbay. Él es el coordinador regional del movimiento 20 Venezuela, que esta semana se ha visto muy, digamos, ha sido víctima de algunas situaciones un poco extrañas. Por ejemplo, esta semana su coordinadora nacional, María Corina Machado, debía estar aquí en Margarita para realizar algunas actividades de orden político. Sin embargo, bueno, por algunos problemas, la aerolínea no canceló su vuelo, no pudo registrar su vuelo y eso impidió que estuviera acá. Eh, Mucha gente dice que hubo unas cosas extrañas allí, bueno, ya lo comentaremos. Pero en todo caso, queremos hablar con Luis Tarbay sobre todo esto que está pasando en Venezuela, sobre lo que está pasando en Nueva Esparta y además también queremos ver un poco más allá, hacia dónde vamos, cuáles son las luces que podemos activar en la distancia, en el panorama, cómo está la situación desde el punto de vista político, organizacional, cómo se percibe lo de la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente y cuál sería el rol a cumplir en caso de que este proceso se dé, como asegura tanto el gobierno como el Consejo Nacional Electoral, que se va a realizar. Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo contigo y por supuesto con tu audiencia. Bueno, en primer lugar, aclarar el episodio de ayer aquí en Nueva Esparta y sobre todo en el aeropuerto de Maiquetía, donde María Corina se presentó a las 5 de la mañana con su equipo de trabajo, con su equipo de gira, dispuesta a venir para acá con su boleto comprado. Nosotros aquí con nuestra gira preparada, con mucha premura porque fue una gira que se aprobó pues a última hora, pero el pasaje estaba confirmado. Entonces, al estar en el aeropuerto, en el counter de láser, y para hacer el check-in, la funcionaria que estaba allí o la persona que trabaja en láser, que atiende al público, pues le manifestó que su reserva, que la cuenta había sido hackeada, la cuenta de láser había sido hackeada, y casualmente las reservas, los pasajes que fueron eliminados del sistema fueron los de María Corina Machado y su equipo de trabajo. Por supuesto, allí se generó una discusión, se llamó a las autoridades, pero realmente se negaron a resolver el problema. Te puedo asegurar, porque en ese vuelo venía una persona que conozco, que me garantizó que había disponibilidad. Venían en un vuelo de láser que solamente venían 20 personas, pero no se le permitió a María Corina venir. Mi conclusión, tomando en cuenta el entorno que estamos viviendo, es que pues el ala militar de aquí, de Nueva Esparta, el ala militar, que es la que realmente ejerce el poder, pues no quiso, no autorizó, impidió que María Corina viniera a Nueva Esparta. Mira, yo creo que si, más allá de ese episodio, uno tiene que tratar de entender el por qué se sabotea a una persona violándole los derechos a la libertad de tránsito y también sus derechos políticos, porque también es el ejercicio de los derechos políticos de una manera legítima. Entonces, mira, la explicación que nosotros encontramos a eso es que al alto mando militar de Nueva Esparta no le interesa que Nueva Esparta pues ejerza su derecho a la protesta, que venga una persona a Bueno, alentar que pero se ejerza el derecho a la protesta. ellos lo han estado ejerciendo todos estos días, ¿no? Aquí ha habido manifestaciones todo el tiempo, durante todo Claro, este mes de mayo ha habido movilizaciones. ha habido con qué precio, con qué costo. Tenemos más de 70 detenciones en Nueva Esparta, más de 70 detenidos por protestar, por ejercer su derecho a la protesta, y tenemos hoy, lamentablemente, 7 neoespartanos detenidos en la cárcel de La Pica, que representa una tortura para los familiares que quedan aquí en Nueva Esparta, que no tienen los recursos para trasladarse, que no tienen cómo estar cerca del centro de reclusión, que son personas privadas de la libertad de manera ilegítima porque se les violó el debido proceso. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo. Sí, sí protestamos, pero ¿cuál es el costo de esa protesta? Tenemos que preguntarnos. Eso es lo que también tenemos que reflexionar. Ahora, el gobierno ha venido calificando fundamentalmente a dos organizaciones políticas venezolanas, en este caso concreto, Vete Venezuela,
y Voluntad Popular como organizaciones terroristas, ¿no? ¿No será eso parte de esa lucha que tiene el gobierno contra el terrorismo, que ellos califican, como ellos califican estas acciones que están ejerciendo tanto ustedes y en general toda la oposición en Venezuela? Mira, el gobierno o la dictadura que estamos viviendo, hay que llamarlo como es experto y lo ha demostrado en propaganda. Es experto en matrices de opinión. La matriz, por ejemplo, de la guerra económica. Es una matriz que trató de vender al gobierno. La guerra económica. Hay escasez porque hay guerra económica. No se dice la verdad al pueblo. Se ofende la inteligencia del pueblo. Todo el pueblo, a pesar de esa campaña, de esa propaganda, sabe que esto no se trata de una guerra económica. La escasez es por la mala política. La escasez es porque también el gobierno somete al pueblo con esa escasez. Pero contestando a tu pregunta, mira, los partidos de la Unidad Democrática, incluyendo 20 Venezuela y Voluntad Popular, estamos en la calle bajo una consigna unitaria que es la resistencia no violenta. Nosotros no vamos a permitir que el gobierno nacional, a través de todo su poder y su persecución judicial, criminalice el derecho a la protesta que tenemos nosotros, que está establecido en la Constitución. En eso son expertos. Criminalizan, son terroristas, utilizan el poder judicial para perseguir a políticos. Ahí vemos cómo se está dando en la isla una situación que considero gravísima y que nosotros aprovecho para denunciarlo, y espero que más que la denuncia legal que tiene que llegar incluso a instancias internacionales, también un llamado de conciencia a los neoespartanos. Nosotros no podemos permitir que se violen los derechos humanos de las personas que ejercen su derecho a la protesta, ni de las personas que ejercen su derecho a ejercer la política. Ayer vimos cómo se perseguía al alcalde Richard Fermín, funcionarios de la DGCIN, que es de la Dirección de Contrainteligencia Militar. ¿Y qué buscan estas personas? También rodeando mi casa hace 2 días, generan una orden de aprehensión que resulta ser falsa, pero la generan en las redes sociales para sembrar un terror, un miedo en la población. Nosotros no debemos permitir eso. Nosotros debemos defender, más allá de las posiciones partidistas, debemos defender los derechos humanos de todos los ciudadanos de Nueva Esparta. Nosotros no vamos a aceptar que se criminalicen nuestros partidos políticos. 20 Venezuela es un partido que nació en dictadura y está consciente de eso, pero no va a retroceder en el ejercicio de sus derechos políticos. Voluntad Popular también, estoy seguro que los dirigentes de Voluntad Popular seguirán adelante en su lucha. Nosotros no vamos a permitir que se nos criminalice, que se nos etiquete de terroristas. Bien amigos, este tiempo se va volando, nosotros tenemos que irnos al corte, pero ya volvemos con más, porque queremos hablar del tema de la constituyente y en todo caso, qué se va a hacer un poco más allá de esta situación que está planteada en estos momentos en el país. Ya venimos. Bien amigos, regresamos aquí a Mar de Fondo conversando con Luis Tarbay, coordinador regional del movimiento 20 Venezuela. De cara a esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, sabemos, por supuesto, porque ya se ha dicho nacionalmente, del rechazo de todas las organizaciones que participan de la Unidad Democrática a este llamado, conociendo que se dice que no es constitucional, que el llamado a constituyente debe ser aprobado por el pueblo, como que establece la Constitución. Sí, como establece, exactamente. Y que por lo tanto es ilegal, ¿no? Ilícito. Sin embargo, el gobierno no solo que hizo el llamado, sino que además inmediatamente el CNE lo acogió y ya comenzó, ya anunció el cronograma electoral el diseño de un cronograma electoral con miras a hacer las elecciones de los constituyentes a finales de julio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Cuál es la posición de Venezuela frente a esta situación que aparentemente, al decir del régimen y al decir del CNE, es un hecho? Bueno, en primer lugar, nosotros hacemos un llamado a toda la población, a la mayoría del país que quiere un cambio en Venezuela, a no aceptar el proceso constituyente que está proponiendo la dictadura. Se trata de una burla, se trata de una cortina de humo para impedir, retrasar, que el gobierno busca retrasar el cumplimiento de los verdaderos derechos de los venezolanos. Nosotros
estamos en la calle protestando y presionando para que se respeten los derechos de los venezolanos. Nosotros no vamos a aceptar que el gobierno, que parece no ver la realidad de lo que está pasando en Venezuela, porque tú no puedes hacer un proceso constituyente, que es un proceso originario, inclusivo, divorciado de la mayoría de la población y de sus anhelos. Entonces, yo creo que ese proceso no va para ningún lado. Nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a seguir en la calle. Y muy importante que se le explique a la gente el por qué. Porque no se trata de no estamos de acuerdo porque no. Se trata de que no estamos de acuerdo porque no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros que recorremos las comunidades escuchando las propuestas de las comunidades, las propuestas de los ciudadanos, escuchamos también las quejas de los ciudadanos, nos hemos encontrado una constante que llama mucho la atención con respecto a los consejos comunales, que son, digamos, los mecanismos de participación que ha promovido el gobierno desde hace un tiempo, violando la Constitución, porque eso no está en la Constitución y fue reprobado en el referéndum de 2007. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? Un rechazo contundente a los consejos comunales, no por lo que representan en el fondo, porque son mecanismos de participación como puede ser una asociación de vecinos. Vemos que hay rechazo porque allí no hay legitimidad en virtud de que no se hacen elecciones, de que están vencidas la junta directiva de los consejos comunales, de que no se permite hacer elecciones, de que no se permite registrar nuevos consejos comunales, porque el gobierno, el Estado, a través de Funda Comunal, no quiere que personas que no están de acuerdo con el gobierno sean electos como voceros. Entonces prefieren filtrar. ¿Se ha dado el caso de que de consejos comunales rechazados por Se ha dado el caso, yo te puedo decir que en mi experiencia recorriendo comunidades es una situación generalizada, pero es lógico que suceda, porque esos son mecanismos que tienen que relegitimarse permanentemente con elecciones. Si tú no permites que haya elecciones, porque los que están ahí son afectos a ti, a tu partido, al PSV y obedecen a tus intereses, entonces tú los dejas ahí, a pesar de que estás deslegitimando y haces que sea inoperativo todo el sistema de representación, de participación ciudadana. Entonces, si tú vamos a ir a una constituyente fundamentada en un poder popular que no es legítimo, que por cierto eso no está en la Constitución, la constituyente tiene que ser mediante primero un referéndum que se apruebe y después tiene que ser con la participación libre y voluntaria, con elecciones directas y universales. Ahora, la gran pregunta, y es uno de los argumentos que he escuchado por ahí sobre el gobierno, es si la oposición dice que el 80% de los venezolanos rechaza al gobierno y rechaza a todas sus instituciones, ¿por qué no? Se supone que ganarían una elección y dicen que ganarían las elecciones a gobernadores, las elecciones a alcaldes, las elecciones presidenciales en caso de que se dieran. ¿Y por qué no ir a una elección de constituyentes? ¿No las ganarían con toda esa gran mayoría que dicen? Pero es que eso no es lo que está planteando Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha sido muy claro en su propuesta constituyente. Es una constituyente que no implica una elección libre y voluntaria, directa, universal para los venezolanos. Nosotros creemos, además de eso, además de que no es legítima la constituyente, también vamos a recordar algo. Nosotros estamos viviendo una grave crisis en el país y hemos propuesto al país que es urgente la apertura de un canal humanitario para resolver la crisis humanitaria que estamos viviendo por escasez de medicamentos y de alimentos. Hemos planteado al país que para la reconciliación y para avanzar en la estabilización del país, en la gobernabilidad, tiene que darse la libertad de los presos políticos que están allí injustamente detenidos. Hemos dicho al país que tiene que haber una apertura económica, tiene que haber libertad económica para rescatar toda la destrucción que ha hecho el gobierno al aparato productivo nacional. Entonces me vas a venir a decir que vas a hacer un proceso constituyente que va a durar meses para resolver los problemas de los venezolanos. Hermano, esa no es la solución. La solución es que necesitamos ya un cambio de gobierno. Y sí estamos pidiendo elecciones para eso, pero es para cambiar el gobierno. El venezolano quiere cambiar el gobierno, la mayoría quiere cambiar el gobierno. Y a través de la constituyente no se puede cambiar el gobierno también. No. Eso es una trampa cazabobo. Y el pueblo venezolano no es bobo. El pueblo venezolano está consciente de que nosotros nos estamos enfrentando con una dictadura mafiosa que busca implantar un comunismo. Ya el pueblo venezolano despertó. Ya ni siquiera se trata de dos bloques que están encontrados y hay una guerra entre bloques. No, hermano, es una mayoría que está oprimida por un grupito que se mantiene en el poder violando los derechos de la mayoría de los venezolanos. Y nosotros tenemos que seguir en la calle presionando hasta lograr que esa presión
libere las compuertas hacia el cambio hacia la democracia, que libere las compuertas hacia unas elecciones generales, que libere las compuertas de la ayuda humanitaria de otros países. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el llamado siempre es, mira, no se dejen engañar, no se dejen meter miedo, vamos a seguir en la calle unidos en nuestra protesta pacífica, ese es nuestro derecho y no vamos a renunciar a eso. Una cosa que me ha llamado a mí la atención, te la consulto, es el hecho de que de la disposición, lo veíamos anteayer, el pasado martes, cuando el presidente presentaba sus bases para la elección constituyente, que se privilegiaba la territorialidad sobre la población. Es decir, los 600.000 habitantes de Nueva Esparta elegirían 8 constituyentes, mientras que los varios millones de habitantes de Caracas elegirían apenas 7. Eso me llamó mucho a mí la atención. Es decir, Claro. la población no se toma, el número de habitantes no se toma en cuenta para esto. Bueno, lo que pasa es que son Marcos, ¿A qué responde eso? Eso responde también a un interés perverso de eliminar la representación, de la elección representativa de las minorías y de las mayorías. O sea, los cargos de representación popular que sean proporcionales de acuerdo a la densidad poblacional. Esas trampas que se han hecho durante las elecciones pasadas para beneficiar pues los estados donde el chavismo tiene un poco más fuerza o tenía más fuerza, son trampas que lo que hacen es también mellar la legitimidad de un proceso que puede ser constituyente o puede ser a la Asamblea Nacional. Entonces, mira, ya hemos visto cómo en el pasado el gobierno, a través de el control que tiene sobre el CNE, y qué importante que me hiciste esa pregunta porque me permite recordar algo. Nosotros tampoco vamos a aceptar ir a un proceso tan histórico, tan importante para Venezuela como es la transición a la democracia, con unas instituciones que en la formalidad violen también las garantías electorales de los venezolanos. Nosotros no vamos a permitir que esas trampas se apliquen, no vamos a permitir ir a unas elecciones con un CNE que no es legítimo. Por eso el llamado que estamos haciendo a la Asamblea Nacional a ejercer el poder que le dimos con nuestro voto, nombrando nuevos rectores del CNE para que legitimen a esa institución, así como también lo tienen que hacer con el Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela necesita urgente. No es la oposición la que lo necesita, es el país completo. Necesita instituciones sólidas para poder darle respuesta a los venezolanos en su necesidad de respeto y garantía de sus derechos. Llega fines de junio, se monta el proceso constituyente, se fija el día de las elecciones. ¿Qué opciones tiene la oposición frente a esa situación? Yo no me iría tan lejos. Yo no me iría tan lejos por lo siguiente, hermano. En Nueva Esparta, en Venezuela, se está dando un proceso en la calle que hay que mirarlo con mucha atención. En Venezuela se está dando un proceso nacional de resistencia pacífica para lograr el cambio profundo del país, del cambio de gobierno, el respeto a los derechos de los venezolanos. No puede el gobierno nacional hacer una constitución con una minoría del país solamente. Eso no lo vamos a ver, no lo vamos a ver materializado. Y le hago un llamado a la población, y también te lo comento a ti, aquí que estamos hablando, hay que conectarse con los logros que hemos tenido hasta ahora, para poder entender por qué son las posiciones que estamos teniendo. En primer lugar, todo lo que hemos avanzado hoy con esta lucha que tiene más de 50 días y que lamentablemente también lleva un saldo de más de 50 asesinados por la dictadura. Hemos avanzado en primer lugar en el apoyo que tenemos hoy de la comunidad internacional. Los países que antes manipulaba el gobierno con el petróleo y ese poder que tenía la dictadura de conquistar votos en la comunidad internacional y en las instancias internacionales lo ha perdido. Venezuela tiene la solidaridad hoy de la comunidad internacional y eso no es poca cosa. La lucha que estamos dando no es una lucha en solitario. Tenemos el apoyo de los países latinoamericanos, tenemos el apoyo de países europeos, tenemos el apoyo de la comunidad internacional y de sus instituciones legítimas como es Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Tenemos hoy algo muy importante, Marco, y es que ha habido
una fractura permanente que se está dando en las filas de la dictadura, porque están abriendo los ojos y nosotros le estamos abriendo las puertas para que se vengan a trabajar con nosotros y a luchar por el cambio de Venezuela. Vemos la fiscalía, vemos militares, vemos ciudadanos que se vienen a luchar por la democracia. Entonces, ¿de qué constituyente me hablas si pero no estás viendo el proceso que se está dando? Y yo te lo iba a referir justamente porque hemos visto pronunciamientos interesantes de parte de la Fiscalía, de la Fiscal General de la República. Veíamos en estos días también el pronunciamiento de 2 de los magistrados del Tribunal Supremo y de algunas personalidades que han estado haciendo fuertes críticas a las acciones del gobierno, habiendo sido partícipes de ese mismo gobierno. Sin embargo, en las redes sociales observamos que hay algunos sectores de la oposición que rechazan un error. Esas decisiones tomadas, en este caso por la fiscal o por los magistrados. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque eso nos lleva como una especie de anarquía, ¿no? De no querer en nadie ya, de rechazo incluso, ¿no? Tenemos que entender que hay una frustración grande en la población por lo que está pasando. O sea, la gente está perdiendo todos sus ahorros por la crisis económica, la gente no tiene con qué comer. Entonces hay una frustración que a veces se torna en desesperación. Pero el llamado que hemos hecho es el siguiente: nosotros estamos hablando de un cambio hacia la democracia, nosotros necesitamos sumar, nosotros debemos manejar la tolerancia, y esa tolerancia se traduce en abrir las puertas para que estas personas que quieren luchar por la democracia en el país consigan el espacio para hacerlo. Y eso estamos hablando no solamente de la fiscal general de la República o de un general o de un teniente, no, estamos hablando también del ciudadano común que ya no cree en la revolución bolivariana, que fue una mentira, y quiere venir a trabajar por un verdadero cambio en Venezuela. Y no estoy hablando de inscribirse en un partido político, estoy hablando de una apertura para esta lucha que es de todo. Y eso se está dando, ese es el mensaje que nosotros damos: tolerancia, y a las personas a todos los ciudadanos y funcionarios públicos les hacemos un llamado a ponerse del lado correcto de la historia y trabajar por la democracia en Venezuela, no violar los derechos de los venezolanos, porque esos líderes de ustedes, jefes militares, jefes políticos, se van a ir del país cuando esto termine, y ustedes son los que van a enfrentar la justicia por violarle los derechos a los venezolanos. Entonces el llamado es: vamos a unirnos, vamos a tener también a las filas de la oposición, vamos a tener la apertura para que las personas que quieren luchar por la democracia en Venezuela consigan un espacio con nosotros en ese sentido. Bueno, y con este llamado ya se nos ha cumplido el tiempo. Te queremos agradecer realmente que nos hayas acompañado hoy en la mañana, y esta conversación siento que ha sido bastante interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado también este viernes en la mañana. Les invitamos para que la próxima semana nos acompañen nuevamente a esta misma hora y por este mismo canal. Y el sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be